Hay lugares donde la esperanza parece haber sido olvidada, donde los rostros se pierden entre las sombras y los nombres se desvanecen en el ruido de la ciudad. Pero incluso allí, Dios llega. Se llama Jehová Jireh porque Dios es el que provee las provisiones necesarias para poder alimentar las necesidades de estas personas que nosotros atendemos. Para mí, Jireh son las manos de Dios en la tierra. Nosotros representamos las manos de Dios en la tierra. Nosotros atendemos realmente a las personas que viven en las calles, no tienen casa, no tienen comida, viven desamparados, son personas con aflicciones. Comenzó en sus inicios llevando alimento a las calles y tratados, o sea, dábamos el alimento físico y espiritual. Los invitábamos aquí a la iglesia ya cuando conformamos lo que era el grupo, el ministerio, porque no teníamos condiciones aquí, pero bueno, hicimos bañaderas, creamos las condiciones necesarias para que ellos pudieran ser atendidos directamente aquí, no en las calles. Yo conocí a Jireh porque unas hermanitas vinieron aquí a ver todas las personas que tenían necesidad y nos trajeron merienda. Y entonces después empezaron a venir y nos empezaron a poner la palabra. Y nos invitaron a que empezáramos a ir al proyecto que iba a empezar de Jireh, con la pastora Denny. Y entonces yo empecé a ir allí y me quedo aquí, ellos me dejan quedarme ahí mismito, ahí tengo en el baño yo me quedo tranquilita ahí todas las noches. Y hasta que Dios, porque el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y yo confío en Él, que eso no va a ser el tiempo muy largo. Acá cocinamos con amor, como mismo lo hacemos para nosotros mismos, porque para Dios siempre es lo mejor. Pero más allá de un alimento físico, nuestro objetivo es alimentarlos espiritualmente, que conozcan a Jesús personalmente. Formo parte del equipo de Jireh, atendiendo específicamente la parte espiritual de cada uno de los alumnos que componen nuestra escuela. Mi función es en los estudios bíblicos junto con Anita, allí en lo del servicio de canto, en versículos, dando palabra de aliento y ánimo a esas personas que tanto lo necesitan. Trabajamos específicamente con gente sin techo, que no tienen casa, que han sido expulsados de sus hogares, ya sea por madre, padre, esposo o esposa, o problemas. También tenemos borrachos, adictos a diferentes drogas. Tenemos también gente violada, gente despreciada, gente presa. Pero en todo esto hay un denominador común. Todos quieren conocer del amor de Cristo. El grupo creció, ahora atendemos alrededor de 60, 70, a veces se nos suman 100. Tenemos un servicio de barbería, le prestamos un servicio, le damos jabón, toallas limpias, ellos se bañan. Le lavamos la ropa, le recogemos las ropas sucias y se las lavamos. Jireh significa Jehová proveerá. Y no solamente esto le provee ropa, alimento a ellos, sino también a la misma vez ayudándolo a ellos, nos provee a nosotros mismos, que es Cristo Jesús, a nuestras vidas cada día más alegría y gozo. Porque la misión de nosotros es llevar ese amor de Cristo para que también ellos puedan compartir de eso que les falta.
que es ese amor que necesitamos ofrecerle a aquellas personas que no tienen. Ellos sienten un amor que para ellos ya estaba perdido, porque trabajamos en función de ellos, trabajamos en función de alegrarlos, y nuestro mayor propósito es que ellos restauren su vida. Para honra y gloria de Dios, se han bautizado ya más de 10 rescatados de las calles para Cristo. Muchos de ellos hoy ya se han conseguido alquiler, viven en sus casas de alquiler, otros tienen sus trabajos ya fijos y están promoviendo sus ahorros para en pro de comprarse una casita. Estaba en una situación en la calle, como se dice. Vivía en la calle. Todo porque tuve un problema familiar con mi hermana por la casa que nos dejó nuestro padre. Estaba en la calle, ya, me quedé en la calle. Y entonces tuve que vivir estaba viviendo en ese momento de amistades, de primos, de amigos que decían ser amigos. Y todo era falsedad, pasando mis trabajos, mis situaciones, refugiándome en el alcohol, refugiándome en otras cosas para poder salir un poco del estrés. No tenía nada, estaba pasando una situación X grave en la calle. Entonces un día me siento en un parque en La Habana, veo pasar a un ómnibus, el P12, que venía para acá, para Santiago de la Vega, y me monto en la guagua. Vengo para acá, para la terminal de Santiago, porque debía ya pasar la noche en un lugar, o en un parque, o en algún lugar. Y vengo para acá en la guagua y me siento aquí, en la terminal. Y aquí se me acerca un muchacho, adventista él, del séptimo día, y él me predica, me habla de Cristo. No me predica profundo, me habla de Cristo, me habla del Evangelio de Cristo, de las cosas buenas que se hacían aquí en la iglesia adventista de Santiago de las Vegas, aquí, en un ministerio que se llama Jiré. Vaya, a la persona que el mundo no quiere, ese ministerio lo ayuda, los prepara, los capacita, les da comida, se le da aliento espiritual. Y entonces yo me acerqué ese jueves con ese muchacho ahí y conocí a una señora, la jefa del ministerio, llamada Delmi Barroso Dulciné, y empiezo a escuchar las palabras de ella. Todas las palabras que Dios le ponía en su boca a ella y que yo iba recepcionando para dentro de mí. Todo eso la empecé a canalizar, y eso mismo que ella ya nos daba los jueves en el ministerio de Iré, yo aquí en la terminal, quedándome con los hermanos aquí, yo mismo, en un grupito que teníamos de 5 a 6 hermanos, estudiábamos eso mismo que ella nos daba, nosotros estudiábamos aquí. Ella mandó a buscar al pastor Breto, que era el que estaba oficiando como pastor en la iglesia en ese momento, y le dije al pastor que yo quería conocer a Cristo, que quería bautizarme en el nombre de Cristo Jesús. Yo en mi vida también había tenido otra religión. Desde muchacho, nací en una casa santoral, y entonces era santero, conocí el espiritismo, conocí la famosa religión del palo. Pero bueno, al conocer a Cristo y Cristo entrar en mi corazón, que yo me siento con el pastor Breto, le digo la situación de que ya yo no quería nada de eso, porque comprendí que al final todas esas cosas eran obra de Satanás. Para el Señor no hay ídolos. El único Dios es nuestro Dios. Me bauticé en el mes de octubre, fue un evento maravilloso, y entonces ya empecé a crecer en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios. Ahí,
y ahí empecé a crecer. Y ahí empecé a trabajar en el mismo ministerio que me vio nacer, ahí en el ministerio de Jiré. Ahí yo empecé a trabajar con ellos en un departamento donde ayudo a los muchachos ahí al baño, al afeitado, al pelado, ¿me entiendes? A toda la higiene personal. Pero además también cuido con otros hermanos que también trabajamos en el ministerio lo que es la disciplina. Soy también diácono de la iglesia, pertenezco a un grupo de diáconos de la iglesia, también soy liga mayor, pero además a medida que he ido creciendo, el Señor me ha ido mostrando su gracia, me ha ido utilizando. Me levanto tempranito todos los días, 7:30, 8 de la mañana, llevo el carrito para la terminal. Ahí preparo las cosas, preparo todo lo que tiene que ver con el carrito, todos los productos que vendo en el carrito, el granizado, el hielo, todo lo preparo. Y entonces empieza el trabajo mío allí. Pero no solo despachando y vendiendo lo que vendo, sino también hablándole a toda persona que llega al carro, a todo cliente que llega al carro, que Cristo sí existe, que Cristo los ama. Ahí mismo tengo mi Biblia, que ella no se aparta de mí, siempre está a mi lado. Y siempre tengo algún que otro folleto y siempre estoy regalando y siempre estoy exhortando a las personas que conozcan a Cristo porque estamos en los tiempos del fin. Y entonces necesitamos saber de Cristo para cuando el Señor venga en gloria y majestad y entonces lo llamemos Señor, Señor. El Señor sí nos conozca, sí sepa quiénes somos.